Hoy escuchamos un hermoso pasaje del libro del Eclesiástico que nos refiere una actitud sabia, una actitud prudente de un hombre que cree en Dios, de un hombre que ama a Dios, de un hombre que teme a Dios. Y es la actitud del perdón, en contraposición al de el hombre que no cree en Dios y que no tiene temor de Dios, y que es la venganza justiciera. Por eso dice la primera lectura: cosas abominables son el rencor y la cólera, y sin embargo el pecador se aferra a ellas. Pero el Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Por eso tú perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando tú pidas perdón, Dios te perdonará tus pecados. Porque si un hombre le guarda rencor a otro, ¿acaso le puede pedir perdón a Dios? ¿Acaso le puede pedir la salud a Dios? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo le pide perdón a Dios de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿acaso hallará quien interceda por él? Termina diciendo esta primera lectura: ten presente los mandamientos, cumple los mandamientos, no guardes rencor a tu prójimo, recuerda esa alianza con Dios y pasa por alto las ofensas. Por eso decía, aquí vemos dos actitudes: la actitud del que ama a Dios, del que teme a Dios, del que cree en Dios, y la actitud de venganza del que no cree en Dios, del que no ama a Dios, y por lo mismo no puede amar a su prójimo. Y el salmista remata esta idea de la primera lectura: el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, el Señor perdona nuestros pecados, el Señor cura nuestras enfermedades, el Señor nos colma de amor y de ternura, el Señor no nos condena para siempre, no nos guarda rencor perpetuo, ni siquiera nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo con sus hijos, el Señor es compasivo con quien lo ama. Esas son las dos actitudes, pues: la actitud sabia y prudente del hombre que cree en Dios, que ama y teme a Dios. Y eso mismo decía, lo cantamos junto con el salmista. El Señor es compasivo, es misericordioso, lento para enojarse, generoso para perdonar, bueno para con todos. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que Jesucristo el Señor es el Señor de nuestra historia, que es historia de salvación, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y si es el Señor de nuestra vida, nosotros no podemos constituirnos en jueces de nuestros hermanos. Por eso dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, que hemos estado escuchando durante todos estos domingos: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, nosotros somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Y el Evangelio que escuchamos hoy como tercera lectura, el Evangelio de Mateo, nos narra la parábola del siervo sin misericordia. Es un pasaje bíblico, es una parábola en que Jesucristo nos exhorta a perdonar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos, imitando a Dios, que siempre, siempre nos perdona. Por eso, el mensaje que hoy nos da el Evangelio y la palabra de Dios es perdonar siempre. En Pedro, como en todo hombre, se da la contradicción.
A veces se comporta como un hombre generoso que se da sin medida, pero otras veces como un hombre calculador, mezquino. Y quizá la pregunta surgió de una discusión entre los discípulos sobre el perdón. Pedro recurre a su maestro, o los discípulos recurren a su maestro para resolver el asunto. Aquel día Pedro se sentía generoso y sale con una cifra que en aquella cultura sonaba excesiva. Si un hermano me ofende, Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro no le da un número así al azar. Escoge el 7, el número perfecto. Y Jesús ve a Pedro con compasión, ve a Pedro con ternura y le desbarata sus cálculos. Le dice sin más, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, perdona siempre. Una multiplicación que no da como resultado una cifra más o menos elevada, sino un adverbio, siempre, perdona siempre. Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano? Pedro toma nota de que el perdón no tiene un precio, una tarifa, unas limitaciones. Ya que tocaron este punto, Jesús insiste en el asunto del perdón, contándoles la parábola del rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. Un ajuste de cuentas que finalmente se evaporará ante la justicia de Dios basada en el amor, en la gratuidad del amor. Ante la petición del servidor, el rey le perdona la deuda. La cantidad que le debía el siervo a su rey, 10,000 talentos, era una suma escandalosa, impagable. La promesa de este no pasa de ser un intento para conmover al Señor. Y el perdón del rey es enteramente gratuito. Lo hace por compasión, por sincero amor. No porque piense que un día recibirá lo que se le adeuda. La cantidad era impagable. La cantidad que el compañero de trabajo le debía al siervo, sin embargo, era mínima, apenas 100 denarios. Y esa sí era una suma perfectamente pagable. Y pese a eso, la súplica del deudor no es escuchada. Ese siervo a quien su amo, a quien el rey le había perdonado una deuda muy elevada, él no ha aprendido la lección. Es un siervo malvado y a su deudor de él le exige que le pague hasta el último centavo. Claro, en estricta justicia, él puede exigir que se le pague hasta el último centavo. Él puede enviar a la cárcel a quien le debe. Pero el rey le acababa de mostrar otra justicia, la que se basa en el amor gratuito, que no pide nada a cambio. Pero decía, este siervo malvado no entendió la lección. El perdón no es lo excepcional. El perdón tiene que ser una constante en la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios, sobre todo con esta parábola que hemos escuchado. Pues que a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar y de celebrar, podamos pedirle al Señor que nos conceda siempre un corazón sincero, recto, para que experimentemos los efectos de su misericordia, para que veamos el amor, la misericordia, el perdón con el que Él nos trata siempre, para así nosotros tratar a nuestros hermanos. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.